El opositor Juan Guaidó convocó este viernes a una movilización masiva en Venezuela el 1 de mayo para exigir el cese definitivo de la usurpación del presidente Nicolás Maduro, con quien mantiene una pugna por el poder. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia del país, a exigir por el cese definitivo de la usurpación, instó a Guaidó, reconocido como mandatario interino del país por más de 50 países, durante un cabildo, asamblea, abierto en Caracas. El jefe del Parlamento, de mayoría opositora, evitó revelar si el destino final de la movilización sería el Palacio Presidencial de Miraflores, como lo había anticipado al anunciar hace semanas su Operación Libertad, la hoja de ruta para desalojar a Maduro. El sitio de destino de esa protesta va a ser el lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación, insistió ante una multitud que gritaba Miraflores. Miraflores. Desde que Guaidó se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero, ha llamado a mantener la presión contra el gobierno en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país, golpeado por la más grave crisis económica de su historia reciente. Guaidó se juramentó después de que el legislativo declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato iniciado el 10 de enero es producto de elecciones fraudulentas. Maduro, a su vez, lo acusa de ser la cara visible de un plan golpista comandado por Estados Unidos, y responde con masivos actos públicos con fuerte presencia militar y en zonas cercanas a la sede del Ejecutivo. Guaidó, quien ha intentado quebrar el férreo apoyo de los militares al gobierno con la aprobación de una ley de amnistía, reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas a unirse a la transición. Tras 20 años en el gobierno de Venezuela, el chavismo logró un grado de cohesión interna suficiente para concentrar fuerzas en torno al liderazgo que Hugo Chávez legó a Nicolás Maduro. Asimismo, se granjeó la lealtad de las Fuerzas Armadas, a través de su incorporación a la gestión gubernamental, y perfeccionó los métodos de control sociopolítico de la población, neutralizando la independencia de las instituciones del Estado. Estos factores contribuyeron a que el chavismo inaugurase 2019 con un nuevo y controvertido mandato, pese a haber conducido a Venezuela a una de las crisis económicas y humanitarias más graves de la historia reciente de Latinoamérica. El 30 de julio de 2018 fue clausurado el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV. A punto de producirse la votación que confirmaría a Maduro como presidente plenipotenciario del partido fundado por Hugo Chávez, una interrupción del suministro eléctrico dejó la sala a oscuras. El apagón duró 20 minutos, unanimidad en un país en el que los apagones, que se contaron por miles en 2018, a veces duran más de 48 horas. El Ministerio para la Energía Eléctrica achaca estas fallas a ataques de animales y a sabotajes. Sin embargo, gremios, sindicatos y prácticamente toda institución no controlada por el SUV denuncian que la causa es la falta de mantenimiento. El episodio descrito evidencia el grave deterioro de la infraestructura del Estado venezolano. El caso de la sanidad pública es uno de los más dramáticos. La drástica reducción de las campañas de prevención ha provocado epidemias de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años Venezuela ha experimentado el mayor incremento de casos de malaria en el mundo. Naciones Unidas ha advertido que los hospitales, afectados por la escasez crónica de insumos y medicamentos, son lugares peligrosos para los enfermos debido a la precariedad de las medidas sanitarias. La hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional prevé de 10 millones % al cierre de 2018, hace imposible el mantenimiento del transporte urbano. Como resultado, alrededor del 80% de la flota de transporte urbano, que es mayoritariamente privado, está paralizada. Los ciudadanos esperan horas en las paradas o viajan hacinados en camiones de carga, de pie y sin medidas mínimas de seguridad. También es prohibitiva la compra de insumos y la reparación de maquinaria agropecuaria, por lo que la producción nacional de alimentos se ha reducido al punto de cubrir solo el 25% de la demanda, provocando así una escasez de productos básicos que supera el 70%.
En un intento por contrarrestar los estragos de la hiperinflación y facilitar las transacciones económicas, a mediados de 2018 el gobierno anunció dos medidas: la reconversión del cono monetario, la segunda en una década, y el aumento del salario mínimo, el quinto en menos de un año. Pero el impacto de estas medidas en el poder adquisitivo ha sido negativo y son necesarios 25 salarios mínimos para cubrir los gastos mensuales de alimentación básica de una familia. Evidencia de que la población está al límite de la supervivencia es el éxodo de venezolanos. Según ACNUR, más de 3 millones abandonaron el país entre 2015 y 2018. La recesión económica ha sido el catalizador de la pérdida de apoyo popular del chavismo, agrupado en la coalición Gran Polo Patriótico, de la que el SUV es partido mayoritario. En las elecciones presidenciales de 2013, precipitadas por la muerte de Chávez, Maduro apenas consiguió ganar por un margen de 1,49% a Enrique Capriles, candidato de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. 2 años más tarde, la MUD ganó con un 65,27% de los votos la mayoría en la Asamblea Nacional, AN, el Congreso venezolano al que la Constitución chavista cambió el nombre en 1999. Con un escenario como el descrito, la permanencia del chavismo en el poder puede causar perplejidad. Sin embargo, el caso de Venezuela no es sui generis. Muchos países han soportado décadas de autoritarismos competitivos impopulares, corruptos e incompetentes en la administración del Estado. De los numerosos factores que contribuyen al mantenimiento de estos regímenes, destacaremos los que más han contribuido a la supervivencia del chavismo en Venezuela. El triunfo de la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015 supuso la primera vez que el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea, pese al sistema de control sociopolítico puesto en marcha por Chávez y afianzado por Maduro. Sin embargo, con los restantes poderes públicos significativamente infiltrados por el Poder Ejecutivo, pronto se hizo evidente que la Cámara tendría las manos atadas. El Poder Judicial ha sido un instrumento clave del gobierno para anular a la Asamblea. Antes de dejar paso a los nuevos parlamentarios, la mayoría chavista saliente designó, en sesiones extraordinarias, a 13 de los 32 magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Una vez instalada, la nueva Asamblea de mayoría opositora conformó una comisión para investigar supuestas irregularidades en esos nombramientos. Además, procedió a juramentar a 3 diputados a los que el TSJ acusaba de fraude electoral. A partir de entonces, el TSJ obstaculizó o anuló repetidamente las decisiones de la Asamblea. En marzo de 2017 el tribunal declaró en desacato a la Asamblea legítimamente electa y se atribuyó el ejercicio de sus funciones, dinamitando definitivamente la ya mermada separación de poderes. La estocada final a la institucionalidad democrática se produjo con el nombramiento de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, promovida por Maduro. Este poder plenipotenciario, tal y como fue calificado por su presidente, fue convocado en mayo de 2017 sin seguir los procedimientos previstos por la Constitución, y sus miembros fueron elegidos en un proceso señalado como fraudulento incluso por Marmatic, empresa encargada de su organización. Actualmente, la Asamblea Nacional carece de poder real. Se ha consolidado la ausencia de independencia de las instituciones que, de acuerdo con la Constitución vigente, deben ser vigilantes del Poder Ejecutivo. La ANC ha designado de facto como fiscal general de la República Tarek William Saab, quien fuera diputado del SUV y uno de los colaboradores más antiguos de Chávez. También de facto fueron designados el presidente del Banco Central y el Contralor General. El TSJ ha sido instrumental para la influencia del presidente incluso en el Consejo Nacional Electoral, garante de la transparencia de los procesos electorales. 2 de sus 5 rectores fueron designados por el tribunal, usurpando las responsabilidades de la Asamblea. Pese a las condiciones adversas, tanto en el plano económico como en el terreno político, la coalición chavista ha podido unificarse en torno al propósito vital de controlar el poder y Maduro ha mostrado el liderazgo necesario para dicho propósito. Este liderazgo no debe ser menospreciado, dada la complejidad de la composición de dicha coalición,
integrada por varios partidos políticos, movimientos sociales de diversa índole y en la que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante. En el sub, Maduro ha logrado incluso imponerse al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, uno de los compañeros más cercanos y antiguos de Chávez. Además, Maduro ha sido eficaz en adelantar un proceso de purgas en el partido, dando cuenta de figuras que tuvieron un peso significativo desde los inicios del proceso revolucionario. La cohesión interna ha posibilitado la ejecución de una dirección estratégica exitosa, en la que han sido utilizados diversos recursos políticos, tanto propios del juego democrático, la legitimación electoral, como al margen de este, pero que han recibido una cobertura pseudo-legal gracias al control del Poder Judicial.